Buenas noches a todas y todos. Sean bienvenidos a un encuentro más de nuestro curso de verano de la Escuela de la Fundación Lauro Campos y Marielle Franco. En el encuentro de hoy, cuento con la presencia de la profesora Marisa Amaral y del profesor Flavio Miranda, que será nuestro expositor. Este proyecto del curso de formación es ofrecido por la Fundación Lauro Campos y Marielle Franco y cuenta con la colaboración de un gran número de profesoras y profesores profundamente dedicados a la causa de la lucha por la emancipación humana. Todos nosotros que estamos colaborando con este proyecto lo hacemos de forma absolutamente voluntaria, con un compromiso profundo de la transformación social de nuestra realidad. Entonces, por lo tanto, como ya lo adelanté, hoy estará con nosotros el profesor Flavio Miranda. El profesor Flavio tiene una licenciatura en Ciencias Económicas por la Universidad Federal Fluminense. Es maestro en Economía por el Instituto de Economía de la Universidad Federal de Río de Janeiro y doctor en Economía por la Universidad Federal Fluminense. Es profesor del Instituto de Economía de la UFRJ y ha sido profesor de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro y también de la Universidad Federal Fluminense. El profesor Flavio es autor del libro Desarrollo Desigual y Mercado Mundial en Marx, coeditor del libro Ontología y Estética, ambos publicados por la editorial Consecuencia. El profesor Flavio también es investigador del Núcleo Interdisciplinario de Estudios e Investigaciones en Marx y Marxismo. Fue coeditor de la revista electrónica Marx y Marxismo y actúa en el área de crítica de la economía política, historia del pensamiento económico y teoría social. Entonces, por lo tanto, el profesor Flavio hoy va a tratar del capítulo 4 del libro primero del Capital, como secuencia de lo que vimos en el encuentro pasado con el profesor Hugo Correa. En el capítulo 4, el autor Marx trata exactamente de la transformación del dinero en capital. Y en realidad es el capítulo que constituye la segunda sesión del libro primero. Yo diría que este es un capítulo decisivo para lo que Marx está sustentando en su comprensión del funcionamiento del mundo, de la sociedad en la que domina la lógica del capital. Entonces, por lo tanto, este es el tercer curso nacional de la Escuela de Formación que Lauro Campos y Marielle Franco ofrecen a sus luchadores y luchadoras, a su militancia. Y en este primer momento me gustaría saludar a todas y todos, alumnos, profesores y profesoras que están junto con nosotros en este proyecto. Y hacer un saludo especial al presidente de la Fundación, Francisvaldo Méndez. Un saludo especial a Bernardete Menezes y a la profesora Carla Cecilia, que se juntarán a nosotros en los próximos encuentros. Hoy no estarán aquí directamente frente a las cámaras, pero seguro que nos están acompañando. Y también a todo el equipo técnico que están aquí por detrás de las cámaras, en los bastidores, y que nos ayudan con mucha competencia en la viabilidad en el ofrecimiento de este curso. Me gustaría en particular agradecer a André Trinidad, a Yuri, a Pesechi, a Kim Lisboa y a Adriano Trinidad. Me gustaría terminar destacando que la construcción de este proyecto parte de una comprensión de que la enseñanza, el estudio, es algo de fundamental importancia para todas y todos aquellos que se colocan en la trayectoria de la construcción de una sociedad más allá del capital, una sociedad en la cual las opresiones, el patriarcalismo, las varias formas de explotación y la propia dominación del capital, del valor sobre los humanos, desaparezca. Por lo tanto, pensamos que esta es una contribución decisiva que podemos ofrecer al conjunto de todas y todos que luchan, que tienen por finalidad en su praxis cotidiana la conquista, la construcción de esta otra sociabilidad. Y con esto me gustaría pasarle la palabra a mi querida amiga Marisa Amaral. Marisa, por favor. Gracias, Paulo. Me gustaría inicialmente saludar a todas y todos los que están presentes vía YouTube, siguiendo este encuentro de hoy. Saludar, claro, a mis compañeros de estudio, Paulo, Flavio, Yuri, Kim.
Me presento antes de eso, antes de decir lo que necesito decir. Soy Marisa Amaral. Tengo la satisfacción de estar enlistada entre los que van a conducir algunos de los encuentros junto con ustedes. Entonces estaremos juntos un poco más adelante en el 16º encuentro, ya al final del mes de marzo. Pero vengo aquí ahora con la tarea de pasarles algunos avisos importantes. El primero de ellos es que las preguntas serán hechas por el chat de YouTube y serán todas respondidas al final de la clase. De modo que en la medida en que sus preguntas vayan surgiendo, pueden dejarlas en el chat, que nosotros nos vamos a encargar de seleccionarlas y sintetizarlas para que Flavio las responda al final. Es importante que ustedes noten que el link para la confirmación de presencia en la clase estará disponible a las 8:45 en la descripción del video y también en el chat. Para confirmar su presencia es necesario que cliquen en el link y que hagan login en la plataforma del curso de la Fundación Lauro Campos y Marielle Franco. Esta clase quedará disponible en la plataforma, pero el certificado solo será emitido para aquellos que se inscribieron hasta el 19 de enero y que acompañaron en vivo a por lo menos 75% de los encuentros. Esta averiguación de las presencias va a ser hecha por medio de esa confirmación de presencia que ustedes hacen al acceder al link y posteriormente a la plataforma de la Fundación. Para que reciban el link de las clases vía WhatsApp, basta que envíen un hola al número de la Fundación, que está en la descripción del video en YouTube, y salvar nuestro número como respuesta. Ustedes recibirán los informes de la Fundación Lauro Campos y Marielle Franco y también el link de las clases. Las clases quedarán grabadas en la plataforma del curso de la Fundación. Basta que accedan al sitio www.flcmf.org.br y enseguida, al clicar en el anuncio del curso, logran acceder a todos los videos. La interacción entre profesor-alumno se dará solamente durante las clases y en vivo, siendo posible hacer preguntas, claro, al final de cada clase. Dejando estos avisos importantes, paso la palabra inmediatamente a Flavio, que va a conducir con nosotros este encuentro de hoy. Y le dejo un abrazo a todos y todas y deseos de buenas reflexiones. Gracias. ¿Puedo ir? Bueno, buenas noches a todos y todas. Muchas gracias al profesor Paulo Enrique y Marisa Amaral por la presentación y por el preámbulo de esta clase. Agradezco también a la Fundación Lauro Campos y Marielle Franco por la organización de este curso, a la Escuela Nacional de Formación de la Fundación Lauro Campos y Marielle Franco por el curso, por la invitación para estar participando. Es una iniciativa muy importante. Estoy muy feliz de estar participando en este importante momento para la construcción de este partido. Bueno, antes de empezar la clase, propiamente dicha, me gustaría aprovechar la oportunidad para ofrecer esta clase y rendir un homenaje al profesor Mário Dwyer, que infelizmente falleció recientemente, víctima del COVID-19. El profesor Mário Dwyer fue un gran intelectual brasileño. Tiene una obra muy importante y que debe ser, en fin, desde mi punto de vista, conocida por todos, estudiada, discutida. Y fue un profesor con el cual tuve la suerte de tener contacto y que formó una cantidad enorme de investigadores y profesores y militantes en el campo a partir de las reflexiones teóricas marxistas y que parten de la obra de Marx.
En fin, el profesor Mario Dwyer infelizmente no está más entre nosotros, pero en este curso cuenta con diversos profesores y profesoras que, así como yo, fueron formados por el profesor Mario Dwyer. De manera que ustedes tal vez ya hayan recibido esta información en las últimas clases, pero él ciertamente en sus reflexiones y un pedacito pequeño de su vasta e importante producción teórica va a estar presente aquí, en estas clases y en este curso, en la medida de su influencia enorme en la formación, en mi formación y la formación de otros profesores y profesoras. Quería, en fin, es obvio que preferiría mucho más estar en un salón, encontrándolos a todos presencialmente, estar participando de una clase, compartiendo el mismo espacio con ustedes, como ya hemos podido hacer otras veces, y ciertamente podremos hacerlo de nuevo. Pero quería decirles que solo el hecho de que en este inicio de la clase empiece a ver los comentarios de ustedes, con las fotos y etcétera, camaradas, queridos, eso ya calienta nuestro corazón. Y vamos de la manera que podemos y haciendo lo mejor que podemos hacer ahora. Bueno, lo que me cabe en la clase de hoy, lo que debe ser presentado hoy, es precisamente el capítulo 4 del Capital, como el profesor Pablo Enrique recordó. Un momento muy importante de la obra. Un momento muy importante para la demostración del argumento del autor, de la lectura que el autor está promoviendo sobre el funcionamiento del modo de producción capitalista. Nosotros, en fin, como vieron en las últimas clases, el argumento del autor parte del análisis de la mercancía, un nivel de abstracción en el cual está considerando la mercancía en sí misma, lo que constituye aquel objeto, un objeto doblemente determinado, si se acuerdan, que resulta de un tipo de trabajo también doblemente determinado, algo que se pone en condiciones históricas específicas, aquellas condiciones que dicen respecto a nuestra sociedad, a la sociedad capitalista, en la cual la producción es comandada por el capital. Observamos ya en aquel momento que el dinero es el resultado del desarrollo de la forma mercancía. O sea, el dinero resulta del propio desarrollo de la propia sociabilidad mercantil. Estudiamos, ustedes estudiaron, nosotros estudiamos hasta aquí, hasta este punto del argumento del autor, el proceso de intercambio, y enseguida nos detuvimos de manera más detallada sobre el dinero y por lo tanto sobre el proceso de circulación de mercancías. El punto de partida para el capital es justamente la circulación de mercancías. O sea, fue visto en las clases anteriores que, abstrayéndose del contenido material de la circulación de mercancías, del hecho de que se intercambien valores de uso, considerando las formas sociales engendradas por el proceso, se nota que el dinero es el producto genuino de la circulación de mercancías. Este resultado de la circulación de mercancías es precisamente la primer forma de manifestación del capital. Noten que es en este capítulo en el que, si el capital estaba presupuesto en todo el análisis hasta aquí, nosotros estábamos desde el inicio, como Marx desde la primera línea del primer capítulo del libro lo deja bien claro, estamos tratando del modo de producción capitalista. Es aquí cuando el capital propiamente dicho, el término capital, se presenta por primera vez. En fin, lo que quiero decir cuando digo que ese resultado de la circulación de mercancías, el dinero, es la primera forma de manifestación de capital, no es que se trate apenas de la recuperación. Lo que quiero decir con eso no es recuperar un proceso histórico específico, pero hago referencia al hecho de que todo nuevo capital tiende a entrar en escena por primera vez como una determinada cantidad de dinero. Lo que podemos percibir de inicio es que la circulación de dinero como capital es formalmente distinta de la circulación simple de la metamorfosis completa de la mercancía.
Veamos si logro compartir. Espero que ustedes estén viendo lo que yo estoy viendo, una pantalla de PowerPoint. La circulación, la metamorfosis completa de la mercancía, el ciclo completo de una mercancía y la circulación del dinero como capital. Notemos que... Listo, salí y volví. Notemos que, así como en el primer caso, en la circulación simple de mercancía, tenemos un proceso que como un todo puede ser visto como un acto de una venta seguida por una compra, o sea, puede ser reducido a la máxima vender para comprar. En la segunda forma, DMD, tenemos una compra seguida de una venta, o sea, podemos sintetizar el ciclo, ese ciclo que el dinero recorre en su transformación en capital, como una compra, como comprar para venderse. Más allá de eso, así como la circulación simple de mercancías, en la circulación simple de mercancías, en la circulación del dinero como capital, DMD, son atravesadas dos fases contrapuestas, una compra y después una venta. Solo que en este caso, la unidad de estas dos fases se afirma por el retorno del dinero al punto de partida, mientras que en el otro caso se afirmaba por el retorno de la mercancía en la forma de otro valor de uso al punto de partida. El resultado final del proceso, en este que decimos respecto a la circulación de dinero como capital, es el intercambio de dinero por dinero. Claro que esta operación no tendría el menor sentido si su fin fuese el intercambio de un determinado valor por una misma cantidad de valor. O sea, digamos, cambiar 100 reales por 100 reales. O sea, ese proceso solo hace sentido teniéndose en cuenta el objetivo de la expansión del valor, o sea, del intercambio de una determinada cantidad de dinero por una cantidad mayor de dinero. Bueno, lo que hacemos aquí inicialmente, y siguiendo de manera bien próxima al argumento del autor, al argumento que el autor desarrolla en este capítulo, es analizar estas diferencias formales entre estas dos formas de circulación. A partir de ahí, debemos percibir que por detrás de esas diferencias de forma reside una importante diferencia de contenido. Comenzaremos, por lo tanto, por aquello que las dos formas de circulación tienen en común. No lo voy a dejar aquí en la pantalla porque prefiero tener aquí acceso a mis notas, veo un video, aunque me esté viendo apenas a mí mismo, a tener aquella pantalla blanca del PowerPoint. En fin, DMD' y MDM. Son esas dos formas de circulación las que estamos comparando. ¿Qué tienen en común? Bueno, las dos formas de circulación pueden ser compuestas en dos fases antitéticas, o sea, contrapuestas, en las cuales se confrontan mercancías y dinero, compra y venta. Aparte de eso, cada uno de los dos ciclos es la unidad de esas dos mismas fases contrapuestas, mediada por la intervención de tres partes contratantes. ¿Se acuerdan de la circulación simple de la mercancía? Un sujeto produjo su mercancía y la quiere vender. La vende solo porque otro sujeto ya vendió la mercancía que él posee y por lo tanto dispone del dinero suficiente para comprar esa mercancía del productor, de nuestro productor inicial. Con la posesión del dinero puede entonces comprar aquello que desea comprar, de manera que lo que presupone la producción de aquello que él desea comprar con el otro productor. O sea, tres partes contratantes mínimamente contribuyen para la realización de la metamorfosis completa de una mercancía. Uno que vende y compra alternadamente, otro sujeto que solo vende y otro sujeto que solo compra. Es la misma cosa desde este punto de vista con la circulación del dinero como capital.
Un sujeto compra y vende, el otro compra y el otro solo vende. Mientras tanto, estos dos ciclos se diferencian por presentar en orden invertida la sucesión de esas tales fases antitéticas de la circulación. En la circulación de mercancías, MDM, el punto de partida y el punto de llegada, es la mercancía. En la otra, DMD', el punto de partida y el punto de llegada es el dinero. Por lo tanto, en la primera, el dinero aparece como mediador del proceso, en la circulación de mercancía. En la segunda, es la mercancía la que aparece como medio entre el adelantamiento de una determinada cantidad de dinero y la obtención de una cantidad superior de dinero a través de la circulación. O sea, en la primera forma, MDM, el dinero es gastado definitivamente. Ustedes vieron en la clase anterior que para que aquel productor que vendió la mercancía inicialmente se apropie de nuevamente de dinero y tenga a su disposición nuevamente una cantidad de dinero que es necesaria para que él adquiera valores de uso que necesita producir nuevamente. O sea, otro acto autónomo de producción es necesario. Por lo tanto, de venta para que el dinero retorne a su mano. Aquella pieza de dinero que vino a su posesión por la venta de mercancía que después él dio a cambio de otra mercancía, nunca más vuelve a sus manos en virtud de aquella venta inicial. O sea, en la primera forma el dinero es gastado definitivamente, en la segunda forma, DMD', el dinero es adelantado. O sea, es liberado apenas con la intención de que sea recapturado más adelante. Bueno, también podemos percibir, viendo solo a esas dos formas de circulación, que en MDM la misma pieza de dinero cambia dos veces de lugar. Viene y va. Y DMD es la mercancía la que cambia dos veces de mano. Y eso implica el reflujo del dinero, el retorno del dinero al punto de partida. Tenemos, por lo tanto, una diferencia absolutamente palpable entre esas dos formas de circulación. El ciclo MDM está totalmente concluido con la última fase de la metamorfosis de la mercancía, con la compra. De modo que el dinero, gasto, no tiene nada que ver con su reflujo, o sea, depende de la producción de una nueva mercancía. En DMD, el reflujo del dinero es condicionado por la forma en que el dinero fue gastado. Y sin ese reflujo, si el dinero no vuelve al punto de aquel sujeto que lo adelantó inicialmente a la circulación, el proceso fracasa o permanece inconcluso. En el primer caso, el valor de uso es el fin último de las operaciones alternadas de venta y compra. Y en el segundo caso, la fuerza motriz, la finalidad del proceso, es el propio valor. O sea, si en la circulación simple los extremos son formalmente iguales, pero constituyen valores de uso diversos, así como no hace sentido en la circulación del dinero como capital el objetivo de cambiar 100 reales por 100 reales, también en la circulación simple no hace sentido cambiar una pluma igual a esta por dinero teniendo en vista la compra de una pluma igual a esta. En fin, el valor de uso, el fin es un valor de uso que obviamente es distinto de aquel que es producido por el vendedor. Bueno, en DMD, los extremos también tienen la misma forma económica y son cualitativamente indiferentes en cuanto a sus formas materiales. Dinero. ¿Cómo se diferencia dinero de dinero? En DMD, los extremos son diferenciables apenas cuantitativamente. O sea,
un segundo para compartir la pantalla con ustedes. Mi PowerPoint. Como ya fue visto, el objetivo final del proceso es la transformación de una determinada cantidad de dinero en una determinada cantidad superior de dinero y por lo tanto una cantidad determinada de valor en una cantidad mayor de valor. La obtención de un valor a más a la obtención de un plusvalor. En esta notación aquí, esta D con una línea arriba es igual a aquella D inicial, aquella cantidad inicial, una cantidad de dinero que equivale a aquella cantidad inicial de dinero, acrecentada con esta D pequeña, de una cantidad a más de dinero. O sea, la finalidad del proceso es la obtención de un plusvalor. Vean que aquí ya tenemos una categoría fundamental para Marx, la categoría del plusvalor, que en traducciones anteriores, dígase de pasaje, el primer traductor a vertir el término que hasta entonces era vertido como mais-valía, para el portugués como más valor, fue justamente el profesor Mário Dwyer al que le dediqué esta clase y le rendí homenaje al inicio. La categoría plusvalor es exactamente aquella que en traducciones del Capital anteriores a esta que encontramos en la edición de la editorial Boitempo era llamada como mais-valía. Voy a usar esta última traducción, esta traducción más reciente. Yo creo que no valen la pena, obviamente, grandes polémicas alrededor de la traducción de este término por mais-valía o por plusvalor. Es lo mismo, lo que importa es que se ha comprendido lo que el autor está queriendo decir aquí, en este punto de su argumento. Sin embargo, más allá del hecho de que la traducción por plusvalor es literalmente correcta, quiero decir que es exactamente así la forma en la que Marx diferencia valor de ese valor a más. Él es vertido literalmente por plusvalor, ese valor a más, la forma en la que Marx usa el término en alemán. Más allá de eso, creo que es pedagógicamente más interesante, se vuelve más fácil entender que la diferencia entre valor y plusvalor o entre valor y plusvalía es meramente cuantitativa. Plusvalía y plusvalor es solamente un valor a más. Ese valor a más es el que corresponde al punto de llegada. No sé si es exacto decir punto de llegada, pero en fin, al objetivo del sujeto que adelanta una determinada cantidad de valor en la circulación. O sea, el objetivo de ese sujeto es transformar una cantidad determinada de valor y una cantidad mayor de valor. Es apropiarse, por lo tanto, de más valor. Bueno, al contrario de lo que ocurre en la forma de la circulación simple, el valor adelantado no se limita, no solo se conserva como modifica su grandeza. O sea, se trata, la transformación del dinero en capital, de un movimiento en el cual el valor se valoriza. O sea, capital corresponde precisamente, en esta nuestra primera aproximación, a ese proceso de valorización del valor. Proceso de expansión de la riqueza como valor, en la forma de valor. En la venta para la compra, o sea, en MDM, recordemos, todavía comparando las dos formas, esas dos formas de circulación, en la venta para la compra, la repetición del proceso depende de un fin situado fuera del proceso. El sujeto va a producir una nueva mercancía con miras a su venta, obviamente, porque tiene la necesidad continua de estar adquiriendo valores de uso para satisfacer, porque de eso depende su propia vida. O sea, la finalidad, el proceso como un todo encuentra un fin situado fuera del proceso, el consumo.
Él compra la mercancía y en el momento en el que él compra la mercancía, ésta sale de la esfera de la circulación y entra en la esfera de su consumo privado. En DMD', cuando se compra para vender, tenemos un punto de partida y de llegada que se diferencian apenas cuantitativamente. La finalidad, por lo tanto, es interna al propio proceso, el movimiento de autoexpansión del valor. Más que eso, cualquier cantidad de dinero es una cantidad limitada de dinero. Ustedes lo saben, el dinero es dinero. Lo que importa es cuánto tienes de dinero. Dinero puede comprar cualquier cosa, ¿no es verdad? Mientras tengas la cantidad que necesitas para comprar aquello que quieres comprar. O sea, cualquier cantidad de dinero, dinero solo puede diferenciarse de dinero cuantitativamente. Siendo así, cualquier cantidad de dinero es una cantidad limitada de dinero. En la medida, por lo tanto, que el objetivo es la valorización del valor, y en la medida en que al fin de cada ciclo individual se obtiene el medio necesario para el inicio de un nuevo ciclo, la circulación del dinero como capital encuentra un fin en sí mismo, o sea, es en sí misma ilimitada. En suma, como en las palabras de Marx, el movimiento del capital es desmedido, o sea, es considerado en sí mismo infinito. No encuentra en sí mismo un límite. Tiende, o sea, los límites son puestos externamente a él. Esto es algo que ya constatamos en un nivel todavía, digamos, de una forma simple en la argumentación de Marx. Me parece algo muy importante y al cual debemos prestarle mucha atención. Él quiere decir que el capital por sí solo no encuentra límites para su propio movimiento. Si se trata de un movimiento que tiene en miras la valorización del valor, y el valor siempre es una cantidad limitada de valor, el capital tiende a tender a ultrapasar cualquier cosa que se presente como una barrera externa a la realización de su propio movimiento, de su ímpetu que es en sí mismo ilimitado, a la expansión continua del valor. Cualquier límite humano, ambiental y etcétera. En fin, podemos, y yo estaría muy feliz si debatiéramos esas temáticas más adelante cuando fueran abiertas las preguntas. Me parece algo muy importante que ya puede ser constatado en este análisis simple de la diferencia formal entre la circulación simple de la mercancía y la transformación y circulación del dinero como capital. Ese carácter desmedido, o sea, que no encuentra cualquier medida en sí misma en la transformación del capital. Bueno, ese movimiento, claro, depende de que un poseedor del dinero gaste el dinero de una forma determinada, o sea, teniendo en vista la obtención de más dinero en el futuro. Como portador consciente, alguien que actúa conscientemente de esa forma, o sea, como portador consciente de ese movimiento, el poseedor del dinero se convierte en capitalista. O sea, noten, el poseedor del dinero solo es capitalista mientras que gaste dinero de esa forma específica, o sea, en cuanto adelanta su dinero en la forma como capital. Lo adelanta en un proceso que tiene por finalidad la valorización del valor que él adelantó inicialmente, o sea, la expansión del valor que adelanta inicialmente, que avienta inicialmente en la circulación. Arroja ese dinero, esa cantidad de dinero en la circulación, teniendo por objetivo la retirada de una cantidad mayor de dinero de la circulación más adelante. O sea, si ese sujeto solo es capitalista en cuanto gasta ese dinero de una forma específica,
Tan rápido como deje gastar ese dinero de la forma específica, deja de ser capitalista. En fin, si hay D, M, D', ¿se acuerdan? Si él toma ese D', aquella cantidad, digamos que adelantó 100, y después compró una mercancía y después, en fin, veremos lo que sucede en este intermedio. Retiró 110 de la circulación y vendió por 110 una mercancía. Compró por 100 y logró en la venta retirar 110. Si él toma estos 110 y resuelve gastarlos, los pone en su bolsa y resuelve estar satisfecho con eso, aquellos 110 dejan de ser capital. Y él deja de ser capitalista. O sea, la finalidad de ese sujeto, del sujeto que transforma, que gasta dinero como capital, no es el valor de uso, como es el caso de la finalidad de aquel sujeto que vimos en la circulación simple de mercancía, en la metamorfosis de la mercancía, ni el lucro asolado, pero un incesante movimiento de la generación de lucro. O sea, el impulso que da el enriquecimiento absoluto lleva al capitalista, al contrario del atesorador, que ustedes vieron en la clase anterior, a adelantar dinero, no a mantenerlo indefinitivamente por tiempo indeterminado fuera de la circulación. En tanto, la mercancía, él compra una mercancía, transforma el dinero en mercancía para después obtener nuevamente, pasar nuevamente a la forma dinero. O sea, dinero y mercancía son formas transitorias del capital. El valor, digamos así, como un sujeto, tiene que pasar de una forma a otra. Tiene que vestir una ropa en un momento y en otro momento vestir otra para valorizarse. Esa es una condición para la valorización del valor. Ese pasaje de la forma dinero a la forma mercancía y así sucesivamente. El valor, por lo tanto, aparece como el sujeto de un proceso en el cual él debe continuamente cambiar de ropa. En una hora mercancía, en otra aparece como dinero, para alterar su propia grandeza. El movimiento en que el valor agrega a sí mismo más valor es, por lo tanto, su autovalorización. Bueno, pero esa su identidad como valor que se valoriza, como valor añadido, como valor agregado de plusvalor, solo puede ser constatada en la figura independiente del dinero. Como forma de manifestación por excelencia del valor, como representante socialmente aceptado del valor, o sea, de la riqueza en la forma abstracta del valor. Mientras tanto, nosotros vimos ese valor deja de ser capital en cuanto se cristalice definitivamente en la forma dinero. El valor solo es capital como esa sustancia en proceso que se mueve teniendo en vista la propia valorización y para la cual dinero y mercancía son meras formas que deben ser continuamente asumidas para que después sean abandonadas. O sea, lo que se quiere decir aquí es que el valor no representa en este caso, como en el caso de la circulación simple, relaciones entre las mercancías o entre productores a través de mercancías. Pero como capital, el valor representa una relación consigo mismo como más valor. Valor en proceso de valorización es en suma capital. Bueno, saben que existen diferentes formas del capital. Digamos,
Existe una forma de circulación del capital que puede resumirse en la fórmula D de prima, sin la mediación de la mercancía, como dinero que crea dinero. Claro que esto habla sobre una forma, digamos, financiera del capital. Es claro que en este caso, como el dinero no puede por sí solo generar más dinero, ese resultado solo puede ser la expresión de algo que sucede más allá de él, por detrás de él. Por otro lado, existe un tipo de capital que se especializa apenas en la compra y venta de las mercancías, que circula efectivamente como DMD', un capital que es especializado en actividades comerciales. También el capital industrial, aquel que se ocupa de la producción propiamente dicha, debe comprar mercancías para después, por medio de la venta, tener el retorno en la forma de dinero. Bueno, en ese caso, DMD', aquello que les coloqué aquí en el PowerPoint, DMD', es, defiende Marx, la fórmula según Marx debe ser considerada la fórmula general del capital. Bueno, en este punto lo que nos concierne ahora es, a partir de ahora, investigar cómo se da ese proceso de crecimiento del valor. O sea, cómo puede el valor valorizarse. Nosotros vimos en las clases anteriores que la circulación de mercancías no crea el valor nuevo. El estatus de la circulación por sí solo, compra y venta, apenas hacen circular un valor ya existente que resulta de la producción. Bueno, empezamos esta clase diciendo que DMD representa, en fin, estos dos actos, compra y venta, o mejor, venta y compra, del punto de vista de la circulación simple de las mercancías, se presentan de forma invertida. Primero se compra para después vender, porque se adelanta el dinero, para que después sea retirada una cantidad mayor de dinero de la circulación. ¿Cómo podría esa alteración meramente formal, esa inversión en el orden en que suceden estos dos mismos exactos antitéticos, alterar la naturaleza del proceso? Además de eso, vimos que los dos procesos dependen de mínimamente tres partes contratantes: uno que vende, uno que compra y uno que vende y compra alteradamente. Esa inversión de compra y venta, o mejor, de venta y compra para compra y venta, solo sucede para uno de esos sujetos, uno de esos tres sujetos. Bueno, lo que tenemos que investigar inicialmente, por lo tanto, es si en la circulación simple algo permite a la expansión del valor que entra en la circulación. Si hay algo en estos actos de la circulación que permitan, que sean capaces de explicar la expansión del valor, la obtención de un plusvalor o de una plusvalía, si prefieren. Bueno, en MDM, suponiendo, como estamos suponiendo, que las mercancías son intercambiadas por sus valores, podemos decir que MDM, que el intercambio es ventajoso para todos, ya que el intercambio final es un valor de uso. El sujeto obtiene un valor de uso que es exactamente del mismo valor que aquel representado por el dinero que él antes poseía. Obtiene un valor de uso que él necesita, que satisface una necesidad de él. Entonces podemos hasta pensar que el intercambio es ventajoso para todas las partes. Lo mismo no se puede esperar de una operación que tiene como objetivo el propio valor, no el valor de uso. Estamos suponiendo, por lo tanto, circunstancias
que derivan de las leyes inmanentes de la circulación simple de mercancías. O sea, estamos suponiendo que no existe, por aquí, por ahora, en nuestro análisis hasta ahora, no existe divergencia cuantitativa entre precios y valor. En fin, el intercambio de mercancías se procesa como intercambio de equivalentes. O sea, las mercancías que intercambiamos son intercambiadas, mercancías que se equivalen como valores. Bueno, una mercancía intercambiada por dinero, un dinero que contiene exactamente el mismo valor que ella propia. En este caso, la circulación de mercancías solo opera un cambio formal de valor, por eso metamorfosis de la mercancía. Y en ninguna parte desarrollada en el proceso puede quitarle a la circulación una cantidad mayor de valor que lo que ella propia adelantó inicialmente. O sea, no hay creación de plusvalor en la forma pura del proceso de circulación de mercancías. En fin, ¿será que la dificultad en explicar el plusvalor a partir de la circulación de mercancías reside en ese presupuesto? En el hecho de que estamos suponiendo el intercambio de equivalentes, o sea que las mercancías son intercambiadas por sus valores. Bueno, vamos a pasar a admitir, por lo tanto, para observar si ese es el caso, el intercambio de los no equivalentes. O sea, estamos indagándonos si es posible que se explique de esa forma el plusvalor o la plusvalía. Bueno, vamos a suponer entonces que por algún privilegio que no necesitamos explicar aquí, los vendedores consiguen vender sus mercancías arriba de sus respectivos valores. Digamos, mercancías que valen 100 pueden ser vendidas por 110. Una adición nominal del 10% sobre los precios de venta. Bueno, vamos a suponer inicialmente un ejemplo bastante simplificado. Van a ver, los vendedores, por lo tanto, todos ellos pueden vender sus mercancías por cantidades de dinero que contienen cantidades mayor de valores que aquellas contenidas en las propias mercancías. Bueno, solo que nosotros sabemos que las figuras de vendedor y comprador corresponden a posiciones, en fin, evanescentes. O sea, el individuo tiene que ser en un momento comprador para que después sea vendedor, teniendo en vista para poder transformar su dinero en capital. De modo que lo que estaría ganando como vendedor ya lo habría perdido anteriormente como comprador. O sea, no se puede explicar la expansión de la riqueza en la forma del valor y por lo tanto la generación de plusvalor de esta forma. Bueno, un resultado idéntico sería obtenido si pasáramos a suponer que el comprador tendría una ventaja análoga, o sea, de comprar las mercancías abajo de sus valores. Lo que ganaría como comprador tendría que perderlo enseguida como vendedor. Bueno, de esa forma pasamos para otro ejemplo, para ver si ahora sí se puede. Si queda bien explicar la expansión de la riqueza, la creación de plusvalor a partir de la circulación apenas. Si los ejemplos anteriores no son, en fin, suficientes para explicar la generación de plusvalor, la expansión de la riqueza en la forma abstracta del valor, tenemos que suponer, para intentar explicar el plusvalor en un momento nominal de los precios, tenemos que pasar a suponer la existencia o un grupo, la existencia de un determinado grupo o clase de sujetos privilegiados que cuyo privilegio correspondería justamente a la capacidad de vender más caro de lo que compró.
Bueno, un privilegio cualquiera por tener un acceso privilegiado a las mercancías o disponer de algún tipo de monopolio comercial, lo que sea. Vamos a considerar, por lo tanto, todavía dentro de los límites de los intercambios de las mercancías, de la circulación de las mercancías, una situación de este tipo. O sea, vamos a suponer 3 sujetos. En fin, me tomaré la libertad de crear aquí un ejemplo de mi cabeza usando a los profesores Paulo Henrique y Marisa Amaral. Si yo pudiera, en fin, si yo estuviera en un salón de clases, podría escoger a 2 alumnos para servir como ejemplo, además de mí mismo. Pero en fin, tomaré la libertad de usar a mis queridos compañeros como conejillos de indias en esto. Entonces vamos a suponer que yo dispongo de 40 reales. Vamos a suponer que el profesor Paulo produjo una mercancía equivalente a 50 reales. La profesora Marisa produjo una otra mercancía del mismo valor, 50 reales. Ahora vamos a suponer que por algún motivo que no necesitamos explicar, tal vez porque Paulo necesite mucho el dinero o que no haya logrado tener acceso a posibles compradores de su mercancía, yo logré comprar su mercancía que valía 50 reales por 40 reales. Yo le di 40 a él y él me dio una mercancía que vale 50. Él pasa a tener 40 y yo a tener 50 reales. La profesora Marisa ya vendió la mercancía que había producido por su valor y por lo tanto ya dispone de 50 reales. De manera que ella, que deseaba comprar aquella mercancía que ahora está bajo mi posesión, es de mi propiedad, ella acaba finalmente comprando esa mercancía por 50 reales. ¿Qué teníamos inicialmente? Yo tenía 40, el profesor Paulo tenía una mercancía que valía 50, la profesora Marisa tenía una mercancía que valía 50. 40, 50, 50. Un valor total de esta nuestra mini sociedad de 3 personas de 140 reales. ¿Qué tenemos al final de estas operaciones? El profesor Paulo, disculpa, se terminó mal en este ejemplo, tenía 50 y se quedó con 40. Yo tengo 50 reales en la mano, me salí bien. Y Mari, en fin, el ejemplo es mío, tenía que salir bien yo, por lo menos esta vez. Y la profesora Marisa, una mercancía que deseaba comprar. Compró una mercancía que deseaba consumir y obtuvo esa mercancía que tenía el valor equivalente a 50 reales. 50, 50 y 40. Exactamente 140 reales. Una cantidad de valor equivalente a 140 reales. Yo obtuve plusvalor, pero lo que fue plusvalor para mí fue menos valor para el profesor Paulo Henrique. Viendo la sociedad como un todo, lo que observamos no es una expansión del valor, pero una redistribución de un valor que ya existía. O sea, lo que es más valor para uno es menos valor para otro. Lo que sucede es que en la sociedad que estamos examinando, de nuevo estamos aquí y Marx escribió este libro, estamos aquí en este curso porque queremos entender nuestro mundo, queremos entender la sociedad capitalista y en esta sociedad, si hay algo que podemos observar, en fin, existe algunas que ya de inmediato percibimos, pero una de ellas es que la riqueza crece. Vemos la historia, a lo largo de la historia, el desarrollo de la sociedad capitalista y observamos el momento impar de la riqueza, tanto considerado en términos materiales como valor de uso, cuando en términos de valor. O sea, no es posible describir la expansión de la riqueza en una sociedad de este tipo, viendo únicamente a la circulación de mercancías. El valor
en circulación no puede ser aumentado por ni un cambio que ocurre meramente en su distribución. O sea, es exactamente por eso, dígase de paso, que la forma general del capital, DMD', es aquella que se refiere al capital industrial. Es aquella que no se restringe, por lo tanto, a la esfera de la circulación. Bueno, en suma, el plusvalor no puede surgir de la circulación. Solo que fuera de la circulación, el poseedor de mercancías solo se relaciona con su propia mercancía. O sea, hasta puede crear valor por medio de su trabajo, pero no valores que se valorizan a sí mismos. O sea, Marx pone esto de una manera, digámoslo, un tanto enigmática en este primer momento. Voy a abrir comillas si me permiten. El capital no puede tener origen en la circulación, como tampoco puede no tener origen en la circulación. O sea, todavía con Marx, el capital tiene que tener su origen en la circulación y al mismo tiempo no tener origen en la circulación, tener su origen en la circulación y fuera de la circulación. Por lo tanto. O sea, tenemos que ser capaces de explicar la transformación de dinero en capital a partir de las leyes inmanentes de los intercambios de mercancías. O sea, aún considerando que las mercancías sean compradas y vendidas por sus valores, tenemos que ser capaces de explicar cómo el individuo que adelanta dinero como capital logra retirar de la circulación más valor de lo que en ella adelantó, de lo que la circulación adelantó. Su explicación del crecimiento impar que observamos de la riqueza en la sociedad capitalista con relación a las sociedades preterias no puede resultar de un mero desvío o ultrapaso de la ley de los intercambios de las mercancías, de la astucia que algunos sujetos o de la ventaja que algunos sujetos puedan tener sobre los otros, o la astucia o lo que sea de comprar más barato y vender más caro. Eso no es capaz de explicar la expansión de la riqueza como un todo. De nuevo, solo la redistribución de una riqueza que ya existía, que ya había sido producida. Si el cambio en el valor no puede ocurrir ni en el dinero, ni en el segundo acto de la circulación del dinero como capital, o sea, ni en el dinero como medio de compra, ni en la venta, tiene que ocurrir en la mercancía que es comprada en el primer acto de la circulación. En la medida en que el valor de esa mercancía es presupuesto a la circulación, la alteración no puede derivar exactamente del valor de esa mercancía, pero sí de su valor de uso, o sea, de su consumo. La mercancía comprada tiene que ser aquella cuyo propio valor de uso corresponde a la característica peculiar de crearse valor. A esta altura del campeonato, después de, en fin, ya haber discutido los capítulos 1, 2 y 3 del Capital, bueno, yo creo que ustedes ya estén, en fin, ya hayan descubierto la respuesta a este nuestro enigma. Esa mercancía que el poseedor de dinero tiene que encontrar, esa mercancía disponible en el mercado, esa mercancía que el poseedor de dinero encuentra disponible en el mercado, no es el trabajo. Digamos, vamos a suponer que un sujeto, un capitalista, pone frente a su establecimiento una placa. Se contratan trabajadores.
Digamos que McDonald's esté contratando a alguien para trabajar en la caja y el hombre puso una placa en la puerta de McDonald's. Se contratan trabajadores. En fin, contratamos para la caja. ¿Qué sucede si varios sujetos, individuos, hombres y mujeres, van allá a candidatearse en el puesto de empleo? Se forma una fila en la puerta del McDonald's. Si observamos esa fila, lo que vemos no es trabajo. Lo que vemos son personas dotadas de capacidad de trabajo. Y porque son dotadas de capacidad de trabajo es que se candidatean al puesto y pretenden demostrar esa capacidad de trabajo exactamente en la entrevista de empleo para que logren obtener aquel empleo. O sea, lo que el capitalista encuentra en el mercado de trabajo no es trabajo. Trabajo es proceso de trabajo. Es la exteriorización de una capacidad que los seres humanos contienen, poseen, en fin, dependiendo del trabajo, en sí mismos. O sea, de la capacidad, el trabajo es la exteriorización, el acto de la exteriorización de la capacidad de trabajo, de la fuerza de trabajo. Esa mercancía que el capitalista encuentra en el mercado y tiene que comprar para la transformación del dinero en capital, para la generación de plusvalor, es la mercancía fuerza de trabajo. Bueno, mientras tanto, la disponibilidad de esa mercancía específica, de nuevo, mercancía fuerza de trabajo, depende de algunas condiciones específicas. Ustedes vieron, cuando discutieron el capítulo 2, que en el intercambio los individuos son considerados como iguales, legalmente iguales, como propietarios privados de aquello que poseen y que por lo tanto pueden decidir o no intercambiar aquello que poseen por otra cosa que es de la propiedad hasta entonces de otro individuo. Ese reconocimiento mutuo del otro en cuanto igual, al menos igual en cuanto propietario privado, como sujeto que puede disponer libremente de aquello que posee, es condición para el intercambio de mercancías. En este caso, por lo tanto, el sujeto dotado de capacidad de trabajo tiene que ser el libre propietario de esa capacidad de trabajo, ser, por lo tanto, legalmente libre. Puede escoger, miren lo libre que somos en la sociedad capitalista. Podemos escoger si queremos o no vender nuestra fuerza de trabajo. Claro que si no lo quisiéramos vender, quien va a tener las consecuencias somos nosotros mismos. De nuevo, Marx está siendo aquí, en alguna medida, bastante irónico con lo que se considera libertad en la sociedad capitalista. Nosotros somos libres para ir al mercado. Si no vamos al mercado a comprar aquello que necesitamos, no obtenemos lo que necesitamos y por lo tanto vamos a tener dificultad para subsistir, para continuar existiendo. Bueno, si no vamos al mercado a ofrecer nuestra fuerza de trabajo, esa es la condición de la inmensa mayor parte de la población mundial, vivir del propio trabajo, nosotros podemos escoger, somos libres para escoger eso. Bueno, si no hacemos eso, no vamos a ser libres para lograr vender la mercancía que tenemos. ¿Se acuerdan de la circulación simple MDM? Vender nuestra mercancía para después comprar aquellas que necesitamos. Y por lo tanto, como todo el mundo sabe, tendremos mucha dificultad para continuar existiendo, para continuar vivos. O sea, los trabajadores deben ser legalmente libres. Más allá de eso, para que el libre propietario de su propia capacidad de trabajo decida venderla, es necesario que el poseedor de esa capacidad de trabajo, en vez de cambiar mercancías en las que su trabajo ya se objetivó, en vez de cambiar algo que él ya haya producido, él no tenga otra opción sino el ofrecimiento de su propia capacidad, de su fuerza de trabajo en el mercado. O sea, él no puede tener como opción
vender otra cosa más allá de su propia fuerza de trabajo. Es necesario, por lo tanto, y de ahí de nuevo, en fin, una inferencia crítica de Marx a lo que se considera como libertad en la sociedad capitalista. Él tiene que estar libre, entre comillas, liberado, entre comillas, de los medios necesarios para la producción autónoma de una mercancía y así, por lo tanto, de los medios de su propia subsistencia. Es esto lo que Marx llama de doble libertad del trabajador en la sociedad capitalista, que resulta de un proceso histórico específico de superación de las formas anteriores de la producción social que estaban basadas en formas directas de dominación, que eran el fundamento, que eran fundadas en formas directas de dominación, relación de servidumbre, esclavitud, etc. Y tener como presupuesto un proceso histórico que representó justamente esa disociación entre trabajadores y los medios de la producción autónoma de aquello que las personas, los trabajadores, necesitan para sobrevivir. En fin, esa doble libertad es una condición para que la mercancía, fuerza de trabajo, esté disponible en el mercado. Esa condición resulta de un proceso histórico que es analizado por Marx en el capítulo 24 del Capital, en especial aquel que habla respecto a la segunda libertad, la libertad con relación a los medios de producción, la disociación entre medios de vida y trabajadores. Es analizada en el capítulo 24 del Capital y ustedes lo estudiarán en el momento oportuno. Bueno, viendo más de cerca esta mercancía peculiar, la fuerza de trabajo, esa mercancía fundamental del modo de producción capitalista, somos obligados a notar que como cualquier mercancía, ella posee un valor. ¿Se acuerdan? La mercancía es un doble entre valor y valor de uso. Solo existe en este par como unidad de esos dos momentos. El valor de cualquier mercancía, ustedes ya lo saben, es determinado por el tiempo de trabajo socialmente necesario para su producción. El gasto de la fuerza de trabajo presupone un individuo vivo y capaz de gastar energía laboral. Esa fuerza de trabajo que existe en el individuo como posibilidad, ¿se acuerdan cuando vemos la fila de las personas que están queriendo candidatearse a un puesto de cajeros en el McDonald's? No vemos trabajo, vemos posibilidad de trabajo. Sujetos que pueden trabajar y van a trabajar si fuesen contratados. Esa posibilidad se transforma en realidad en el proceso de trabajo. Se efectiva, por lo tanto, esa posibilidad se efectiva en el proceso de trabajo. En este caso, el trabajador tiene que existir como persona apta para tomar parte de este proceso determinado, el proceso de trabajo determinado. O sea, el valor de su fuerza de trabajo tiene que incluir en sentido amplio los medios de su subsistencia, de su existencia no apenas física, biológica, pero también de su existencia como un sujeto determinado en condiciones históricas específicas. Sabemos bien que no solo somos lo que comemos, somos resultado de lo que vemos, de una cultura determinada, de aquello, en fin, de aquello con lo que tenemos contacto cotidianamente en nuestra vida. Somos sujetos no determinados apenas por nuestras necesidades, digamos, físicas del estómago. Pero, como dice Marx, existe un elemento histórico moral en la determinación del valor de la fuerza de trabajo. O sea, un elemento que varía con el desarrollo de la sociedad capitalista. O sea, el valor de la fuerza de trabajo tiene que incluir el tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción de todo aquello que el sujeto necesita para existir en determinadas condiciones
sociohistóricas. Aparte de eso, aquel sujeto tiene que tener las condiciones necesarias para la ejecución de tipos determinados de trabajo. O sea, tiene que incluir la formación, aquello que corresponde a su entrenamiento para actividades que va a ejecutar. O sea, su formación técnica intelectual. Sabemos que actividades más complejas acostumbran requerir entrenamientos más complejos y tardados, por ejemplo. Bueno, la fuerza de trabajo es accionada en el proceso de trabajo. Un proceso que representa, por lo tanto, gasto de energía. Todo el mundo sabe, acabó el trabajo y estamos cansados. Necesitamos reponer esa energía. El valor de la fuerza de trabajo debe ser suficiente para que el individuo reponga la energía que gastó en el proceso de trabajo, de modo que esté apto para trabajar nuevamente en el día siguiente. Bueno, o sea, aparte de eso, en fin, o sea, fuerza de trabajo tiene que estar apareciendo continuamente en el mercado. Hoy, mañana, pasado mañana, el mes que viene, de aquí a un año, de aquí a 10 años, de aquí a 50 años. Para que la aparición de la fuerza de mercancía, fuerza de trabajo en el mercado sea continua, tiene que estar siempre disponible. Dado que los seres humanos son mortales, el valor de la fuerza de trabajo debe incluir la subsistencia y formación. O sea, subsistencia en aquel sentido amplio. La formación para el trabajo de su prole. O sea, de los hijos e hijas de los trabajadores y trabajadoras. De modo que cuando esa mercancía se agote, cuando ese sujeto ya no tenga condiciones de trabajar, pueda ser sustituido por mínimo una cantidad igual de fuerzas de trabajo. Siendo así, queda claro que el valor de una fuerza de trabajo varía conforme varían los valores de las mercancías que corresponden a la existencia de la fuerza de trabajo. Subsistencia en aquel sentido amplio, formación técnica individual, formación de la familia, la creación de los hijos y etc. Por ejemplo, si las mercancías que permiten una jornada de trabajo, lo que el sujeto necesita para trabajar un día, para que sean producidas, necesitan en las condiciones promedio tiempo de trabajo socialmente necesario de 6 horas, y siendo la jornada de trabajo igual a 12 horas, media de jornada de trabajo es requerida para la producción diaria de la fuerza de trabajo. Es importante llamar la atención aquí de algo muy importante, muy relevante, que ha sido ampliamente discutido en el movimiento feminista, sobre todo a partir de las contribuciones marxistas, la llamada teoría de la reproducción social, que parte exactamente de este punto del argumento de Marx. Y vean bien, si el valor de la fuerza de trabajo depende de la formación de los hijos de la clase trabajadora, de aquellos que futuramente serán trabajadores y trabajadoras, es claro, queda más o menos evidente que el trabajo reproductivo, que como una regla en nuestra sociedad patriarcal es ejecutado por mujeres y que no es remunerado, resulta en un valor de la fuerza de trabajo menor de lo que sería si fuese remunerado. O sea, el trabajo reproductivo gratuito gastado por las mujeres en la sociedad patriarcal, en una sociedad patriarcal tal cual la capitalista, no habla únicamente del ámbito familiar, pero también del ámbito de acumulación de capital como un todo, en la medida en que impacta al valor de la fuerza de trabajo y, por lo tanto, a la expansión del capital. O sea, aquello que el capital tiene que gastar para adquirir esa mercancía, que es fundamental en su movimiento característico de la valorización del valor.
Si el trabajo reproductivo fuese remunerado, el valor de la fuerza de trabajo se elevaría. Y es claro que con la elevación de la fuerza del trabajo, los salarios tenderían a ser superiores y por lo tanto tendrían un impacto sobre la ganancia del capital. Cierro aquí el paréntesis. No soy especialista en la teoría de la reproducción social, a pesar de reconocer su importancia, pero si es el caso, podemos continuar discutiendo eso cuando sean abiertas, en el momento en que sea abierto el debate. En fin, todo el mundo sabe que cuando se dice capacidad de trabajo, no se está diciendo trabajo. Así como Marx lo coloca, cuando se dice capacidad digestiva, no quiere decir digestión. O sea, digestión no necesita solamente de un buen estómago, necesita comida. La venta y compra de la fuerza de trabajo resulta de la conclusión de un contrato entre vendedor y comprador. El consumo del valor de uso de la mercancía fuerza de trabajo, con todo, depende de la exteriorización de la fuerza de trabajo, de su efectuación en el proceso de trabajo, como ya fue dicho. Sabemos que, como una regla, ese contrato se establece de la siguiente manera. El trabajador primero trabaja, digamos, trabaja un mes, un día, una semana, da igual, pero solo después de haber ejecutado el proceso de trabajo diario, semanal o mensual, recibe su remuneración. En este caso, como ustedes vieron en el capítulo 3, el dinero funciona como medio de pago y no como medio de compra. Y el trabajador le da un crédito al capitalista. Primero trabaja para después recibir. Esa es la regla. Bueno, nada alteraría la cuestión. Vamos a suponer en los próximos capítulos, y es importante hacer esa observación aquí, Max va a estar suponiendo que el trabajador recibe el precio estipulado en el contrato de compra y venta de la fuerza de trabajo en el exacto momento de la venta. En fin, tan pronto sea firmado el contrato, solo para facilitar la exposición del argumento. La venta de la fuerza de trabajo, vale recordar, representa la cesión del derecho del uso de la mercancía fuerza de trabajo a su comprador por un periodo determinado de tiempo, por una jornada de trabajo o un cierto número de jornadas de trabajo. El proceso de consumo de la fuerza de trabajo ocurre en el interior de la jornada de trabajo y presupone, claro, que los medios de trabajo sean ofrecidos por el comprador de la fuerza de trabajo, o sea, el capitalista, al comprar la mercancía, aquel primer acto de la transformación del dinero como capital, DM, no compra la mercancía de fuerza de trabajo apenas. Tiene que comprar los medios de producción necesarios al proceso de trabajo. Ese proceso de consumo de la fuerza de trabajo, el proceso de trabajo propiamente dicho, es el proceso de producción de mercancías y de plusvalor, o sea, de mercancías que contienen más valor que aquel que fue inicialmente adelantado a la circulación por el capitalista. En la medida en que ese consumo de la mercancía fuerza de trabajo se procesa fuera de la circulación de mercancías, es exactamente hacia afuera de la circulación de mercancías que a partir de ahora el argumento del autor, el estudio del capital, regresa. O sea, a partir de la clase que viene, es en el terreno de la producción que los debates de este curso, es hacia el terreno de la producción que se volcarán los debates, hasta el encierro del libro 1. Es para el terreno de la producción que se volteará el análisis del autor y los debates que van a ser emprendidos aquí en este curso. O sea, vamos a necesitar entrar en la producción exactamente para investigar cómo el capital produce y cómo el capital, por lo tanto, es producido. Recordando el subtítulo del libro 1 del Capital, el proceso de producción del capital. De esa forma serán revelados los secretos de la producción del plusvalor.
un problema que hasta entonces no tenía solución, que entre los economistas clásicos, que en la obra de los economistas clásicos permaneció sin solución. Abandonamos a partir de ahora, en nuestro curso, con los profesores que van a venir enseguida, abandonamos el terreno de la circulación simple de la mercancía. Pero todavía, desde ahora, ya somos capaces de observar que la sociedad capitalista pone dos figuras distintas. Claro que no pone solo esas figuras, pero ya desde este punto del análisis, somos capaces de observar esas dos figuras distintas y fundamentales en el modo de producción capitalista. De un lado, el poseedor del dinero se presenta ahora como capitalista. Del otro, el poseedor de fuerza de trabajo se presenta como trabajador. Bueno, encierro aquí esta primera parte de la clase. Espero que haya conseguido exponer de manera clara lo que pretendía. Y pasamos entonces al debate. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, profesor Flavio, por la exposición clara y didáctica y realmente muy objetiva.